Hola, ¿cómo están? Hoy estoy en otra conversación inspiradora con una gran amiga, Laura Ballesteros. Laura, muchas gracias por estar aquí. Gracias a ti por invitarme, Juli. ¿Cómo conozco a Laura? Pues muchos de ustedes saben que me encantan las constelaciones familiares y ando realizando un estudio para volverme consteladora familiar e internacional. Ahí conozco a Laura porque estudiamos juntas. Es un proceso que dura 2 años y medio y andamos en un recorrido muy lindo de sanación interna. Un día me siento con ella en un refrigerio y me cuenta su historia y yo dije, ¿qué? Esa historia la tiene que conocer la gente. Venga, yo le doy un espacio en mi canal para que por favor inspiremos a esas personas a través de ese proceso de transformación tan lindo. Entonces, Laura, bienvenida y cuéntanos quién es Laura Ballesteros. Ay, Juli, muchas gracias por invitarme. Bueno, Laura es mamá de 3 bebés, tengo uno muy grande y 2 chiquitos, soy esposa, empleada, estudiante con Juli, emprendedora de una comunidad que acabo de crear en Instagram que se llama Alma en Orden. Mejor dicho, tengo más puestos que un bus. Pero bueno, principalmente como lo que más me gusta pensar es que más que buscadora me volví encontradora. Qué bonito. De verdades, de soluciones, de sanaciones, de caminos. Entonces, en eso resumo todo, como todo lo que soy. ¿Y cómo es ese proceso de encontrar, no de buscar? Pues yo creo que finalmente hay personas que necesitan conectarse con un gran dolor o como con una gran sacudida para buscar nuevos caminos y darse cuenta de que hay maneras diferentes de hacer las cosas. Pero cuando uno ya es capaz de trascender ese dolor y es capaz de buscar los diferentes caminos y encontrar con el que más resuena, ahí es donde uno empieza a fluir y se empieza a alinear como con lo que uno quiere, con lo que uno quiere, con lo que le sirve. No a todo el mundo le sirve lo mismo. Claro. Entonces, a través de ese camino que resuena con uno empieza a encontrar. Laura, ¿y cuál fue ese punto en tu vida se puede decir de inflexión o de aprendizaje? Pues a ver, a mí hay 2 momentos en mi vida que me cambian demasiado. El primero es un embarazo adolescente. Nunca digo no deseado, fue no esperado, porque lo amé desde el minuto en que supe que venía, pero yo venía de ser una adolescente, no muy fácil, tengo que admitir, y pues la gente decía, no damos un peso por esto, no damos un peso por Laura como mamá, ¿qué va a pasar con ese bebé? En mi familia todos colapsaban como, ¿qué va a pasar? Y yo me di cuenta que eso era lo que yo necesitaba para conectarme de otra manera. Y me decidí a ser la mamá que necesitaba ser ese bebé. Entonces, ¿a qué edad lo tienes? Quedó en embarazo a los 17 y Martín nace a los 18. Hoy acabo de salir del colegio. Entonces como que ese es el primer momento en el que yo me conecto de otra manera con la vida. Y empiezo a sentir el tema de la intuición, del instinto. La verdad me conecté con una parte de mí que no conocía. Entonces ahí empiezo como un proceso de también como sanar el tema con mis papás, de buscar agradecerles lo que ellos hicieron, pero tratar de hacerlo diferente. Esa fue como una parte pues como súper importante. Y tiempo después de que nace Martín, atravieso por una separación muy dolorosa, que ahí cuando yo me sentí sola con mi hijo dije, todo lo estoy haciendo mal, necesito cambiar mi vida, necesito caminar con conciencia, yo no puedo seguir dándome contra las paredes en las situaciones más difíciles de la vida. Yo tengo un hijo que depende de mí, yo necesito ser luz para este niño. Entonces ahí empiezo como una búsqueda espiritual, empiezo a ver como las dificultades con otros ojos, empiezo a ver como el dolor con más compasión conmigo y con los demás. Y en ese camino empiezo a hacer talleres, diplomados, cursos, o sea, todo lo que tuviera que ver con un tema espiritual, yo me metía. Yo decía, en donde yo encuentre respuesta. Y a pesar de lo que te decía ahorita, uno resuena mucho con un camino, pero de cada una de las corrientes uno encuentra luz, pues en cada una uno encuentra respuestas, uno encuentra señales, pero hay momentos y hay terapias con las que uno se significa más en cierta etapa de tu vida. Entonces, ha sido como un proceso, de encontrar. Vale. ¿A qué edad de tu vida y en qué momento aparece el síntoma o la enfermedad? Bueno, yo me caso nuevamente
y mi esposo a muy pocos meses de habernos casado me dice, quiero ser papá ya, pero pues así, él quería todo ya. Y nosotros teníamos como proyecto de familia tener 5 hijos, incluido Martín, o sea, 4 más. Empezamos y fue muy, pues no casual, tiempo después lo entendí, que me decían, pues me dijeron, cuando empecé a buscar el primer bebé con mi esposo, en la primera revisión me dicen, acaba de aparecer un mioma. Un mioma es como un tumor benigno dentro de alguna de las capas del útero, pues posicionado en alguna parte del útero. Me dijeron, no pasa nada, está bien, no interfiere para nada con el embarazo, pero a mí sí me sorprendió mucho como que fuera justo en el momento en que empiezo a buscar un bebé. No estaba muy conectada con información en ese momento de lo que significaba, pero yo sí sé que en el momento en que mi esposo me dice tengamos un bebé, yo me empiezo a conectar un poquito como con el miedo y con la culpa. Entonces, tiempo después entiendo que esos sentimientos y esas emociones fueron las que de alguna manera generaron esa aparición. Tengo mi primer hijo con mi esposo, o sea, mi segundo hijo, muy bien. Y luego, 6 meses después de que nace, quedó otra vez en embarazo, queríamos 2 bebés muy seguidos. Y a partir de que nace esta chiquita, que es una niña, yo me conecto impresionante con ella porque es físicamente igual a mí y me conecta mucho como con el tema de mi niña herida y de toda mi historia, me revuelca mucho, y a partir del momento en que ella nace, a mí todo se me revuelca por dentro a nivel pues como espiritual y a nivel interno en mi cuerpo. Este mioma, que era pues minúsculo, empieza a crecer de una manera desmedida. Llega a transgredir como las 3 capas principales del útero y lo invade de una manera impresionante. No sabíamos qué era lo que estaba generando ese crecimiento tan descontrolado, los efectos secundarios, pues obviamente mi calidad de vida se vio como muy disminuida por este tema. Durante 1 año y medio buscamos soluciones, tratamientos, terapias, busqué cuánta cosa hubiera a nivel médico, clínico. Nadie le encontraba como mucha respuesta y todos me decían, hay que sacar el útero. Y mi esposo me decía, no, busquemos otra opción. Y agotamos todas las posibilidades, y en uno de los talleres que tomé con una amiga, ella me comparte un libro espectacular que es un diccionario de las enfermedades. Y yo lo primero que fue a buscar eso, pues el tema del útero, miomas, tumores intrauterinos, y encuentro exactamente la emoción con la que yo me había conectado cuando decidimos tener el primer bebé, y era eso, es una culpa, una herida del femenino. Y yo dije, no, esto no es casual, es completamente certero, tengo que buscar una opción que definitivamente no sea médica y clínica, que no sea de esta corriente, sino buscar algo que resuene más conmigo, como por la parte espiritual. Encuentro un bioenergético que a través de terapia y acupuntura me mejora muchísimo como todos los síntomas. Yo creí que ya yo estaba súper bien, pero la vida tenía un plan diferente. Ya después de varios meses de estar sanada, pues que yo hice mi trabajo interno, que yo cada que me conectaba con esa emoción y con esa culpa decía, soy una buena mamá, estaba con mis hijos, me conectaba con ellos diferente. ¿La culpa era por qué? Juli, la culpa nace porque 2 años después de que nace Martín, mi primer hijo, tenía 19 años, pierde una bebé, que era una niña. Entonces yo me empiezo como a sentir muy triste, pues como porque esta chiquita no pudo venir al mundo, y en el momento entonces que mi esposo me dice, hey, vamos a tener bebés, ahí es donde yo me empiezo a conectar y digo, ¿será que sí? Yo sí podré, no podré. Y cuando nace Matilde, mi última hija, pues me conecta con esta niña que yo le tengo nombre y todo, se llama Paloma, me conecta con esta niña que no llegó al mundo, y eso me despierta una cantidad de cosas. Entonces, como te estaba contando, a través de estas terapias empecé a ser muy consciente de eso, que yo lo tenía como de alguna manera muy enterrado, y me doy cuenta que al hacerlo consciente los síntomas mejoran demasiado. Creí que esto ya era un proceso que estaba superado, cuando más o menos en enero de este año, de un momento a otro los síntomas aparecieron todos y potencializados. Vamos a revisar y efectivamente ya esto era un tumor gigante, había crecido mucho más de lo que habíamos esperado,
y ya pues consulto en una semana a 4 especialistas y los 4 coinciden en que no hay opción, en que hay que quitar el útero. Para nosotros fue un golpe devastador porque parte de nuestro proyecto de familia era que queríamos 5 hijos y los estábamos esperando, no era como de pronto, no, o sea, decíamos sí los queremos, todavía no. Bueno, y dijimos, esto tiene que ser un proceso de aceptación, si así la vida quiere que sea, así va a ser. Entonces, ahí, cuando ya me dicen, no puedes tener más bebés, yo empiezo a pensar, pues para mí en este momento, mi actividad principal, lo que más disfruto y lo que más me apasiona es ser mamá. Y yo había postergado muchos proyectos que dentro de ellos estaba este estudio, constelaciones familiares y psicología sistémica, porque yo decía, es su momento, ellos van a ser chiquitos muy poco tiempo, dentro de algunos años van a entrar al colegio y yo ya me voy a poder conectar con lo que yo quiero, o sea, este es el momento para ellos. Pero cuando digo, ya no vienen más bebés, en 2 años ellos entran y yo qué me voy a quedar haciendo. Pues entonces es la primera vez que la vida me da la posibilidad de mirarme a mí misma y decir, ¿y tú qué? Entonces yo ya desde hace varios años conocía constelaciones, yo me enamoré de esta terapia y de la magia y de la efectividad que tiene, pues porque yo fui donde muchos terapeutas, hice muchas, pues como te contaba, y me fui por muchas corrientes. Y en una sola sesión, en una sola terapia, yo encontré más información que en 5 años de visitar psicólogos y visitar terapeutas. Entonces yo me enganché, me enamoré demasiado como de esa terapia y lo tomé como un proyecto. Empecé a averiguar, pero mi yo autosaboteador me decía, tus hijos están muy chiquitos, ay, es demasiado costoso, todavía no. Entonces en ese momento yo digo, ya, es que es el momento. Le digo a mi esposo y me dice, sí, cuando se venda un apartamento que llevamos casi 1 año vendiendo y nadie se interesaba. Yo decía, pero, o sea, nunca. Entonces, casualmente yo voy donde el último ginecobstetra un martes a las 7 de la noche y me dice, me entrega la orden y me dice, cuando te quieras operar me avisas, no hay nada que hacer. Y el miércoles por la mañana, de la nada, llama a una persona y dice, hola, ¿cómo estás? Acabo de ver el apartamento, dime dónde te consigno, en dónde nos encontramos. Mi esposo me mira y me dice, ya. Entonces, yo dije, listo, este es el momento, todo se confabuló a mi favor, me fui con toda y me inscribí. Ya dije, ya mis hijos van a crecer, voy a tener tiempo, tengo la plata, listo, ya, me voy con toda. Me voy, me inscribo, firmo esa matrícula con mariposas en el estómago. Yo decía, es la misma sensación que tenía cuando me estaba casando, cuando me propusieron matrimonio. Yo no sabía que uno podía sentir eso, como persiguiendo la pasión de uno. Tal vez no había nada que me motivara de tal manera diferente a mis hijos. Entonces yo me fui feliz. Yo dije, listo, me voy sin útero, me voy con los 3 hijos que tengo, pero me voy a hacer feliz yo y a conectarme con lo que yo quiero. Una semana después entro al quirófano, firmo el consentimiento, chao útero, que te vaya muy bien, y van a hacer todo lo posible. Una persona súper profesional que es uno de los directores del Instituto de la Paroscopia aquí en Medellín, pues como que conoció el caso y dijo, yo me le meto, yo lo intento, y dijo, yo voy a hacer lo posible por retirarte ese tumor sin tener que quitarte todo el útero. No sabemos qué tan funcional vaya a quedar, porque igual hay que quitarte un pedazo del útero, que es donde se implanta el embrión, pues como cuando se fecunda. Entonces, o sea, por A o por B no había muchas posibilidades. Entré a la cirugía en manos de Dios, me despedí de mi familia y cuando salgo ya de recuperación, todo, me monto al carro y mi esposo con una sonrisa oreja a oreja me dice, mi amor, ¿no estás muy feliz? Y yo, pues ¿por digo, qué? Sí, pues sí, salió bien la cirugía, bueno. Me dijo, no, tú no sabes qué te hicieron, ¿cierto? Yo le dije, pues ¿cómo así? Lo que me tenía que hacer. Me dijo, no. Farco de tu celular y busca un mensaje de voz que te dejó tu ginecóloga. O sea, yo en ese mareo, en esa maluquera, y ella en una euforia, Laura, esta cirugía fue hermosa. Y yo decía, hermosa, ¿cómo es una cirugía hermosa? Pues no sé, o sea, que me explique. Claro. Todo salió perfecto, pero no me daba como mucha información. Y me dijo, y al final me dice, en 6 meses te espero para que busquen ese bebé. Mi esposo se pone a llorar, me abraza, me dice, amor, vamos a poder ser papás otra vez. Yo le decía, ¿pero por qué? O
¿qué pasó? Entonces cuando llego donde ella y le digo, vení, explícame, ¿qué pasó? O sea, tantas ecografías, tantas pastillas, tantas terapias, explícame qué pasó. Y me dijo, no te sé explicar. O sea, fue una cosa milagrosa. Nosotros abrimos, cuando empezamos a rodear el tumor, lo tocamos y él salió solo del útero. Le decía, ¿cómo sale solo? Solo, o sea, salió como una burbuja, te lo sacamos, tu útero está intacto. Ay, no. Yo le decía, me da de todo. Yo decía, esto es hermoso. Un milagro, pues. Y era como, por eso te decía, la vida tenía un plan diferente. Esta era la información que yo necesitaba recibir en este momento para conectarme conmigo y decir, sí puedo. Y ahora que puedo tener más bebés y que estoy estudiando de esto, digo, oh, pucha, gracias. Pues necesitaba sentir ese dolor, necesitaba sentir esa frustración, ese batacazo tan duro que vivimos como familia al despedirnos de los hijos que queríamos tener, pero en realidad ese no era el plan. El plan era que Dios quería que yo me conectara con esto, que es lo que estoy haciendo, y que la verdad ha sido una bola de nieve, luz, conciencia. De verdad, yo si hubiera pronosticado, pues porque Alma en Orden lleva solamente un mes, si yo hubiera podido pronosticar lo que iba a pasar este primer mes, ni siquiera en mis sueños más locos se me hubiera ocurrido que esto hubiera sido una realidad. Entonces, para mí eso fue como el empujón que me dio la vida, como de, esto es lo tuyo, este es tu camino y por ahí vas. ¿Hoy tienes cuántos hijos? 3. Y van para más. ¿Quieren más? Dios Qué rico, sí. Qué rico, Laura, no, Sí, me encanta. Sí. O sea, cuando ella me contó esa historia, yo dije, no, esto es maravilloso. ¿Cómo es posible que operen, abran y encuentren y digan, podemos salvar este proceso? Y ese era el deseo y el amor que tenían, pues, como tu esposo y tú. Entonces me parece muy bonito, pero hubo un proceso de transformación, hubo un proceso interno. Es posible. Se necesita ser consciente. Total. ¿Cierto? Absolutamente todas las enfermedades físicas que tenemos son emociones y problemas que no han sido resueltos, que no se les ha dado manejo, son temas que como que creamos a nivel de la mente, generan emociones, no les sabemos como dar un buen manejo y finalmente terminan por impactar en el cuerpo físico y decir, por favor, mírenme, hay algo que hay que mover. Entonces, incluso súper rico, Juli, si de pronto alguna persona quiere recibir ese libro, se los podemos mandar por WhatsApp, que nos escriban. Total. Porque esto ha sido impresionante. O sea, todas las personas que yo les comparto ese libro me dicen, es como si me estuvieran leyendo la historia de mi vida, ¿cómo me vas a decir eso? Entonces es muy importante que crean que de verdad uno sí puede sanar desde adentro. Y no solo ese libro, ella y yo nos leímos un libro en común. Cuando ella me dijo, mira, después de ese proceso, me leo el libro de Elizabeth Gilbert. ¿Cómo es que se llama? El de la magia. Libera tu magia. Libera tu magia. Es un libro recomendadísimo. Yo lo leí, entonces ese día éramos comiendo, hablando y me contaba. Y sale con que libera tu magia, listo. Yo voy a emprender desde mi pasión, desde el amor, desde lo que me gusta, después de todo este proceso y crea Alma en Orden. ¿Qué es Alma en Orden? Alma en Orden es una comunidad súper bonita que nace precisamente por el deseo de entregarle a la gente la posibilidad de recibir información que pueda cambiar su vida. Yo siempre como que las personas cercanas, yo era como el referente de, ay, vení, estoy mal, decime, opiname, no sé qué, pues sin yo tener ninguna preparación pues como psicológica, ni pues ninguna carrera pues como de ese estilo. Yo siempre como compartía mi opinión con mucho amor, pero yo dije, después de todos estos cursos y de todas estas cosas, de todo lo que he hecho, llevo 10 años buscando y encontrando, pero a mí me daba mucho miedo. Yo decía, ¿quién valida? ¿Quién firma? Pensaba lo mismo. Total. Era igual. ¿Quién me va a firmar a mí lo que yo escriba? Y dije, no, tal vez no. En 2 años, cuando me gradúe, cuando ya sea una consteladora, abro mi comunidad y empiezo a compartir con diploma en mano. Y leo este libro, que la misma amiga que me comparte el libro del diccionario me lo regala para mi recuperación, porque ella me vio como tambaleando un poquito al principio cuando iba a firmar pues como mi matrícula. Me dijo, necesito que te leas esto, y me lo entrega, y el libro es, o sea, de verdad magia, ya le pone alas al proyecto y al emprendimiento que sea. Entonces yo llego a una página en donde dice, es demasiado valioso el conocimiento que adquieres en una universidad, pero no necesitas una universidad para que tu conocimiento sea valioso. Y yo dije,
Me están hablando. El primer día cuando yo decido empezar, cuando empezamos el primer taller, el primer módulo de constelaciones familiares, yo digo, esto nace hoy. Esto nace, entonces lo creo, es una comunidad donde compartimos como principalmente información de constelaciones familiares y de diferentes terapias y corrientes. Para mí es como herramientas para caminar por la vida con conciencia, de diferentes partes pues, y de diferentes fuentes. Entonces lo creo y mucha gente se empieza a conectar y mucha gente me empieza a llamar y me dice que nota, me encanta lo que estás haciendo, gente que yo ni siquiera conocía, y me empiezan a buscar para hacer constelaciones. Yo fui muy clara, pues, o sea, el encabezado dice consteladora en formación, y yo les digo no, o sea, yo todavía no me siento éticamente capaz de hacerte esto, por más información que tenga. Y había una persona con quien yo llevaba ya 5 años estudiando, que se llama Miguel Briceño, es un terapeuta mexicano con 35 años de experiencia, que vino acá, lo trajimos varias veces a Colombia para que asesorara empresas, para que hiciera constelaciones, dictaba pues como talleres de enneagrama, heridas, sanación. Bueno, él pues tiene como un conocimiento muy vasto como de todas estas terapias holísticas. Entonces casualmente cuando yo empiezo Alma en Orden, él llega aquí a Colombia. Entonces yo les decía, hay una persona de mi entera confianza, yo se los voy a recomendar. Y les empecé a pasar el contacto. Sí, cuando te decían hacerme una constelación, no, conmigo no. Conmigo no, te paso. Y es que ni siquiera si lo hubiera podido soñar, ni siquiera si yo lo hubiera propuesto, una semana después, este terapeuta, que es reconocidísimo a nivel mundial y que es muy teso, me llama y me dice, ya no quiero hacer nada solo, quiero trabajar con Alma en Orden. ¡Ay, no! Yo le decía, Miguel, yo llevo 2 semanas, y me decía, no me importa, solo quiero que todo sea a través tuyo, mi agenda es tuya. Y yo digo, ¿qué? No, pero pues vamos con toda. Entonces empezamos a hacer constelaciones, talleres, conferencias, la gente súper conectada. Es que es muy bueno. Es impresionante porque él integra en las constelaciones familiares no solamente la teoría de las constelaciones, sino que también tiene todas estas otras terapias que te decía, Reiki, sanación pránica, PNL, biodecodificación, enneagrama. O sea, él integra todo eso a una constelación y mueve fibras que hasta ahora no había movido ninguna otra constelación que yo había hecho con otras personas. Entonces para mí es un orgullo y un placer poder trabajar con él y poder conectarlo con personas que lo necesiten. Pero el pago más grande definitivamente es cuando a uno lo llaman y me dicen gracias. O sea, de verdad. Hay gente que me ha llamado llorando y me dice, me cambiaste la vida. Y yo digo, ese es el pago del cielo. Vale, o sea, la alegría. Porque no es el conocimiento. Y uno no es dejarse como llevar del ego y decir, es que yo fui. No, uno es solamente el canal y el vehículo. Ya. Literalmente en la vida de Laura hubo magia. Pasó magia. Y existe. Entonces la gente dice, no, pero es que eso es como muy altruista, eso suena muy bonito, pero eso es real. Aquí se las tengo, es real. Sí, se puede. Crean, den el primer paso, que el camino aparece. ¿Sí o no, Laura? Total. Es fácil, es ese proceso de hacerlo, o sea, de caminar. Hay veces a uno le cuesta por el miedo, claro, pero si ustedes tienen un miedo que paraliza, ese es el miedo que no deben tener en sus vidas. El miedo que sirve es el miedo que te impulsa a hacerlo con susto. Porque es ese sustico y es, ay, si lo estaré haciendo bien, lo voy a realizar, ¿qué irán a pensar? ¿Qué van a decir? Pero igual uno lo hace. Y cuando uno empieza a ver estos resultados, que la gente se inspira, se motiva, le ayudas, lo transformas, toda esta magia ocurre. Entonces miren el ejemplo de Laura, que por eso era que yo quería que estuviera hoy aquí en Conversaciones Inspiradoras, y me gustaría que cerraras dándole un mensaje a todas esas mujeres que han pasado por un proceso parecido al tuyo y que quieren iniciar un emprendimiento como el que hoy tienes. Yo creo que lo más importante, Juli, es que crean. O sea, yo no creía. Uno, como dice una amiga, uno sueña poquito, uno sueña chiquito. Y si uno supiera que de verdad en la proporción en que sueñes es en la proporción en la que pasan las cosas, y aún más, uno se atrevería más. Háganlo, como dice Juli, hay cosas que dan miedo. Total. Háganlo con miedo, no pasa nada. Lo que precisamente te dé miedo es lo que necesitas hacer. Es que es el ego el que te dice, no lo hagas. Porque a él no le interesa que uno esté conectado con algo que lo lleve a uno a la conciencia. Entonces, lo que les dé miedo, háganlo, con mayor razón y con más ganas.
Cuando uno, como tú dices, cuando uno da el primer paso, el camino se abre. El cielo le tiene a uno el camino hecho, solamente uno tiene que abrir la puerta. Abran la puerta y caminen, que de verdad eso es lo único que hay. Sí, total. Yo me he dado cuenta también de algo, la intención. ¿Con qué haces, con qué intención estás realizando las cosas que haces en tu vida? Cuando la intención es clara, de servir, de ayudar y de transformar, ocurre la magia. Y la magia es esto. Se puede vivir de lo que uno ama, de su pasión, se puede sanar. Tenemos la posibilidad de sanarnos. Laura, muchas gracias por este espacio. Gracias a ti por invitarme. Qué rico. Ojalá próximamente me estés llamando para el próximo baby shower. Cuenta con eso. Y en 2 años y 2 mesecitos ya nos estaremos graduando. Para que también, mientras tanto, sigan a Laura en las redes. Aquí abajito les voy a dejar todos los créditos, sus redes sociales, para que la sigan, miren todo lo que publica y sigan conociendo este proceso tan lindo de transformación y de sanación. Muchas gracias. Nos vemos en una próxima conversación. Muchas gracias.